Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, desde el versículo 8 en adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pues en esta semana quiero darle continuidad a este tema o esta enseñanza que el Espíritu Santo me ha regalado para compartirle, y es el poder de sus palabras en mis palabras. De aquí en este pasaje podemos encontrar algo bien importante e interesante, y es que el mismo Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, nos está diciendo de que así como Él coloca este ejemplo y dice que así como la lluvia y la nieve, después de que salen desde el cielo, no regresan allá hasta que cumplen su objetivo, y su objetivo va pasando por un proceso, y es el proceso de que, dice en el versículo, así como la lluvia y la nieve no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la hacen germinar, la hacen producir, y hasta que llega hasta el que siembra y después le da pan al que come. Así mismo es la palabra de Dios en nosotros. Y de pronto muchos de nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, y de pronto a veces nos aprendemos los versículos, a veces decimos todas estas cosas, pero hay algo mucho más allá. Y es saber que el que envía la palabra, o el que tiene en sí el poder en su palabra, es Dios. Y aquí el mismo Señor, al colocarnos estos ejemplos, nos está diciendo a nosotros de que lo que produce realmente el poder de los milagros es su palabra. En pocas palabras quiero decirle que Dios nos está enseñando lo que significa la causa y el efecto. Un día, una hermana de Brasil dice que llegó ante el médico, y el médico le entregó un diagnóstico desfavorable. Y le entregó un diagnóstico donde decía que ella tenía un cáncer que era terminal y un cáncer que no se podía operar. Entonces dice que ella tomó ese dictamen o ese diagnóstico y fue a su casa y se puso de rodillas en el cuarto y colocó del lado derecho la palabra de Dios y del lado izquierdo colocó el diagnóstico. Y dice que ella de rodillas dijo: uno de los dos me está mintiendo. Este diagnóstico dice que yo tengo un cáncer terminal que no puede ser operado, y aquí tu palabra dice que por las llagas de Jesús yo soy sanado. Uno de los dos miente, y yo quiero saber quién es el que dice la verdad. Dice que ella, por causa de la fe, al proclamar esa palabra que estaba escrita en la Biblia, que dice que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados, dice que ella se metió en un proceso de oración, y en 15 días el cáncer desapareció por completo de su vida. Entonces, en esta semana lo que Dios quiere realmente hablarnos a nosotros es que tomemos su palabra y que sepamos que esa palabra tiene una causa y un efecto. ¿Qué es lo que causa los milagros? La palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es tan poderosa que desde un principio Dios demarcó todo. Cuando decía hágase la luz, y fue la luz. Cuando empezó a hacer la creación. Es más, la palabra de Dios es tan poderosa. Lo que está escrito a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, lo que está escrito allí, que nosotros al proclamar con fe lo que dice su palabra, va a producir un milagro, porque así el Señor lo está explicando. La palabra que Él inspiró a aquellos hombres, hasta el día de hoy todavía está surgiendo una causa y un efecto. Al lanzar la palabra de Dios, así como le dijo el profeta: coloco mis palabras en tu boca, y todo lo que proclamaba el profeta realmente se daba, porque no era la palabra del profeta, era la palabra de Dios lo que estaba surgiendo el efecto. ¿Qué fue lo que decía Jesús? Nosotros a veces, como seres humanos, a veces complicamos de pronto algunas cosas, pero realmente el recibir de parte de Dios es algo simple, porque Jesús siempre le decía
a toda persona que iba a buscar un milagro. Jesús no se ponía a explicarle, no, mira, para que tú recibas un milagro, tú tienes que orar así, tú tienes que ayunar así, tú tienes que colocarte en silicio, durar tantos días en ayuno en oración. No, Jesús le decía simplemente, ¿realmente tú crees? Simplemente le decía, ¿tú crees? Para el que cree todo lo es posible. Entonces, no es nuestra palabra la que surge el efecto, no es el positivismo lo que surge el efecto. Lo que surge el efecto en nuestra vida y en los milagros, en las sanidades, en que cambie nuestra situación, en que cambie nuestra finanza, es la palabra de Dios. Y Dios nos enseña el proceso que lleva el estar proclamando la palabra de Dios diariamente hasta que cumpla el objetivo por el cual Dios la envía. La palabra de Dios dice claramente, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero a veces es como cuando compramos una camiseta nueva. Compramos una camiseta nueva y la colgamos en el armario. Y aunque esté nueva, si está colgada ahí, no recordamos que está nueva. Así también es la misericordia de Dios. Así como dice su palabra. Dice su palabra que todos los días estamos estrenando misericordia, pero para que eso pueda surgir efecto en nosotros tenemos que recordar que estamos estrenándola. Porque si se queda en el armario no surge ningún efecto. Pero cuando tú tomas esa palabra de que la misericordia de Dios es nueva para ti cada mañana, eso va a producir un efecto por lo cual ha sido enviada ese versículo o esa palabra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros? Tomemos lo que dice la palabra. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de que podemos tomar la palabra de Dios y orar con la Biblia. Tomar los versículos de la Biblia y proclamar en medio de nuestra oración y proclamar esos versos de la Biblia que realmente nos ayudan a aumentar nuestra fe. Y eso surge un efecto, un milagro, una sanidad referente a cada necesidad por la cual está siendo enviada esa palabra. Y la enseñanza de Dios para nosotros hoy es: toma la palabra y proclámala, porque la palabra está escrita y no va a regresar vacía hasta que no cumpla el efecto por el cual Dios la envió. Así que quiero que sepas que así como Dios nos regaló su palabra, y al enviar su palabra para que nosotros tuviéramos prácticamente esa respuesta a muchas cosas, también dice la palabra de Dios que el Señor envió a Jesús, su Hijo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por eso hoy quiero recordarte y quiero decirte que es necesario que aceptes a Jesús en tu corazón y que se convierta en tu Señor y tu Salvador, para que realmente puedas acceder a todas las bendiciones que Dios tiene prescritas en su palabra para ti y para mí. Y por eso quiero en este día que por favor estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por enseñarme tu palabra. Señor, reconozco que soy un pecador. Me he equivocado infinidades de veces, Señor. Pero hoy he venido delante de ti, reconociendo que tú me puedes perdonar. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Bueno, ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor, a toda persona que va a escuchar esta enseñanza, Padre, que va a tener la oportunidad, Padre Celestial, de aprender lo que nos estás diciendo en tu palabra, de poder tomar tu palabra, Señor, y expresarla y lanzarla hasta que cumpla el efecto por lo cual tú la has enviado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes cada día, Señor, a poder tomar estas palabras, Señor, que tú nos regalas para bendición nuestra, y que realmente nosotros, oh Rey de Reyes, podamos entender que hay un poder en tus palabras, que no son nuestras palabras, sino que tu palabra es la que surge el efecto, y que podamos tomar esta herramienta que tú nos has dado, Señor, para poder obtener milagros, para que nuestra situación sea emocional, mental, económica, Señor, pueda cambiar por completo. Te doy muchas gracias por estas cosas que nos enseñas, Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero en este día, Señor, que bendigas a cada uno que escuche este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos
Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.